a dar comienzo. Dábamos comienzo entonces a la clase del día de hoy, 22 de octubre, continuando con lo de persistencia, en donde habíamos visto que existían cuatro formas de poder guardar datos dentro del dispositivo, ¿no? Una de esas formas era a través de archivos de preferencias, en donde el uso más común de Share Preference era el de guardar preferencias de usuario, ¿no? Color, idioma, pero que nosotros utilizamos como también es una forma sencilla de guardar datos y que se guardan en el formato clave-valor en un archivo XML, eso habíamos visto, y ese archivo se crea automáticamente dentro de la carpeta en donde tienen instalada la aplicación. Nosotros lo usamos en nuestra aplicación para la inmobiliaria para guardar el token, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otra forma de guardar datos dentro del dispositivo es en Content Provider, donde la idea del Content Provider es una base de datos pública para que pueda ser consumida por otras aplicaciones. Nosotros aprendimos a leer datos de un Content Provider, puntualmente del content de, de registro de llamadas, del historial de navegación, por ejemplo, pero no aprendimos a crear un content. Porque va atado de la mano de la otra forma, la tercera forma de guardar datos, que es en bases de datos locales, ¿no? Recuerden ustedes que Android trae de forma nativa una base de datos relacional muy pequeña, que es SQLite, y la forma de poder crear toda la estructura de la tabla y manipular los datos es muy parecida a como lo manejan con los content providers, ¿no? Y por último, la cuarta forma es en archivos, ¿sí? En ficheros. Les comentaba que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura con esas dos formas, guardar y leer datos en archivos de preferencia y guardar y leer datos en ficheros, ¿sí? Hay situaciones, hay momentos en los que por allí ustedes necesitan persistir algún dato y necesitan, obviamente, necesitan persistirlo porque quieren que quede ese dato por más que ustedes apaguen el teléfono o cierren la aplicación, ¿sí? Estos archivos la única forma en la que se desinstalan, en que se eliminan, es cuando desinstalan la aplicación, ¿sí? Desinstalan la aplicación, ahí se borran esos archivos. Entonces, esta presentación está destinada justamente a eso, ¿no? Al almacenamiento de datos dentro del teléfono en ficheros. Sabiendo que nosotros podemos guardar datos en dos lugares diferentes. Podemos guardar en la memoria interna del teléfono, ¿sí? O sea, no en la memoria RAM, ¿sí? En la memoria interna del teléfono, lo que sería, si hacemos una analogía con una computadora, sería el disco rígido, la computadora. Esos ficheros que yo creo en la memoria interna, por un lado, son privados para la aplicación, ¿sí? Generalmente se crean en la misma carpeta en donde tengo mi aplicación instalada, igual que con los archivos de preferencia, y la forma en que se eliminan es cuando elimino la aplicación, ¿sí? Otra forma, otro lugar en donde puedo guardar archivos es en la memoria externa, ¿sí? En una tarjeta de memoria, por ejemplo. Por una cuestión lógica, esos archivos son públicos, ¿sí? Yo saco la tarjeta del teléfono y los tengo disponible y podría alterarlos, a esos archivos, modificarlos a través de alguna aplicación que tenga en el ordenador, ¿no? Nosotros en esta asignatura vamos a trabajar con archivos que se van a crear, vamos a leer y guardar datos en archivos que vamos a crear en la memoria interna del teléfono. Para manipular archivos, tenemos un API. Así se acuerdan cuando ustedes estaban en el laboratorio 1, utilizaban el framework o API de JDBC y que todas las clases para trabajar con JDBC estaban en el paquete Java SQL. Bueno, en este caso, y el API de interfaz gráfica estaba en el paquete Java Swing, por ejemplo, y Java WT. Bueno, en el caso de las clases que nos van a permitir instanciar objetos para manipular archivos están en el paquete Java IO, ¿sí? Dentro de ese paquete están todas las clases que nos permiten manipular archivos. La primera clase con la que vamos a trabajar es la clase File, ¿sí? La clase File
es la representación abstracta de archivos reales y rutas de directorios. ¿Qué significa esto? Que yo con un objeto file puedo representar tanto a un archivo como a una carpeta. ¿Sí? Un objeto file puede representar tanto un archivo como una carpeta. Ese objeto file que representa ese archivo o esa carpeta tiene métodos, ¿sí? Que nos permiten manejar esos archivos y obtener información de ellos, pero desde afuera. Es decir, esos métodos de utilidad que tienen son para, por ejemplo, poderle cambiar el nombre al archivo, poder eliminarlo, poder saber si ese file representa un archivo o representa una carpeta, saber si existe, porque tranquilamente un file podría estar referenciando algo que no existe, ¿sí? Yo podría crear un objeto file que represente de la carpeta tal al archivo tal, pero en la realidad ese archivo no existe, ¿sí? Entonces tiene métodos para saber si existe o no existe y si no existe poderlo crear, por ejemplo, ¿sí? Bien, file tiene constructor sobrecargado y puedo crear un file de distintas formas, ¿sí? De distintas formas. Yo voy a representar acá un ejemplo utilizando el sistema de archivos de Windows, por ejemplo, que es lo más común. eh, y bueno, vamos a suponer que en el disco C, ¿sí? Ustedes tienen allí una carpeta de nombre datos, por ejemplo, y dentro de la carpeta datos tenemos allí, por ejemplo, un archivo de nombre clientes.dat, ¿sí? Dentro de la carpeta datos tenemos el archivo clientes.dat. Y yo quiero crear un objeto file que represente a este archivo, ¿sí? Clientes.dat. Puedo hacerlo utilizando cualquiera de estos constructores. Por ejemplo, si uso el constructor este que recibe un solo string, yo podría, y quiero representar el archivo clientes.dat, yo podría crear ahí una variable de tipo file, por ejemplo, llamada archivo, ¿sí? Y en el constructor pasarle como string toda la ruta en donde está el archivo clientes.dat. Está en el disco C, carpeta, dentro de la raíz de C, dentro de la carpeta datos, está el archivo clientes.dat. Fíjense que acá en este caso, ahí lo van a ver, he creado un objeto de nombre archivo, que es un file, ¿sí? Y que estaría representando a este archivo, clientes.dat. ¿Sí? Aún no existiendo el archivo, ¿sí? Yo podría, no da error, ¿sí? Si yo creo un file que represente a una carpeta o un archivo que no existe, no da error, ¿ok? Entonces, fíjense que acá archivo representa a clientes.dat. Pero la teoría dice que yo también podría crear un file que represente una carpeta, por ejemplo. Supongamos que yo quiero crear un file que represente a la carpeta datos. Bueno, tranquilamente yo podría hacer esto, crear un file de nombre carpeta y pasarle en el constructor, por ejemplo, seguimos usando el constructor de string, que recibe un string, que es un string, perdón, que recibe un string, la ruta de la carpeta. ¿Sí? Si yo le paso en el constructor la ruta a datos, ¿sí? Así de esta forma, en este caso, este objeto file referenciado por la variable carpeta representa a la carpeta datos. ¿Sí? Esto nos abre un montón de puertas. ¿Sí? Es decir, si yo de pronto tengo un método que recibe un objeto file y yo no sé si ese objeto file es una carpeta, es un archivo, tampoco sé si existe o no. Bueno, esos son los métodos de utilidad que tiene file para que yo pueda hacer ese tipo de operaciones, ¿sí? Supongamos que, basado en esto, podría también crear un file que represente al archivo clientes.dat recibiendo los dos strings, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podría crear un file que represente al archivo utilizando el constructor que reciba dos strings. ¿Y qué pasaría en dos strings? Y en el primero podría pasar la ruta, diciendo que en el disco C tengo la carpeta datos, y en el segundo parámetro, el segundo string, podría ser el nombre del archivo que está en esa carpeta al que quiero referenciar. ¿Sí? Es decir, acá tengo la construcción de un objeto file que representa lo mismo que el primer ejemplo. ¿Sí? Acá archivo
Usé el constructor que recibe dos strings, apunta también a clientes.dat, ¿sí? O podría crear, por ejemplo, estas son las sobrecargas que estoy usando, son las más comunes, las más utilizadas. Sí, Ángel. Profe, una consulta. A la hora de usar el constructor, si nosotros no tenemos ni la carpeta datos ni el archivo como tal y usamos cualquiera de los que usó usted, ¿no es cierto? Por ejemplo, el último, el tercero, ¿crea automáticamente tanto la carpeta datos como el archivo clientes.dat? Exactamente. Si no existen, ¿sí? File tiene métodos para poder crear tanto una carpeta como un archivo, ¿sí? Tanto para poder crear una carpeta como un archivo. Sí, señor. Ah, ok, gracias. Si yo quisiera usar el file que está, el primer constructor de file, el que recibe un file en un string, por ejemplo, quisiera crear un file que represente también a clientes.dato, yo podría pasarle como primer parámetro el file que representa a la carpeta y como segundo parámetro el string con el nombre del archivo al que quiero referenciar. ¿Sí? Fíjense que acá en este ejemplo utilicé el primer constructor. ¿Sí? En este ejemplo utilicé el primer constructor, este constructor, aquí. Entonces pasé como primer parámetro file, que representa la carpeta, que es este que tenemos acá, y como segundo file, un string, utilicé con el nombre del archivo. ¿Sí? Tienen distintas formas de poder representar lo mismo, de poder crear una instancia de file que represente al mismo archivo. Todo va a depender de la situación y de los datos que tengan. ¿Estamos? Y de los datos que tengan. Ahora, como les decía, file tiene distintos métodos de funcionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, si un file representa un archivo, tengo métodos para saber, por ejemplo, si es un archivo ejecutable. Tiene el método canExecute, ¿sí? Y me va a dar true en el caso de que, en el caso de Windows, si el archivo tiene extensión com, exe o bat, por ejemplo, ¿sí? También tiene métodos, si es un archivo, para que yo pueda saber si es de lectura o de escritura, ¿sí? Fíjense que tengo un método para saber si existe, ¿sí? Si ese file representa tanto una carpeta o un archivo, yo podría preguntarle si existe. Y si no existe y quiero crearlo, y es un archivo el que quiero crear, puedo usar el método create new file, entonces me crea un archivo. Si uso el método, eh, si uso el método que no está puesto acá en la lista, mkdir, que es make directory, ¿sí? Si yo lo que quiero crear, ¿sí? Tengo un file que representa una carpeta, pero la carpeta no existe y quiero crearla. Bueno, tengo el método mkdir o make directory, que lo que hace es crear el directorio. ¿Sí? Si el file, por ejemplo, representa una carpeta, yo puedo obtener, tiene métodos, que me devuelven, por ejemplo, un listado con los nombres de todo el contenido de esa carpeta. ¿Sí? Tanto subcarpetas como archivos. ¿Sí? Pero como les vuelvo a repetir, todos estos métodos, ¿sí? Son para trabajar desde afuera del archivo. Cambiarle el nombre, eliminarlo, eh, averiguar si es de lectura, si es de escritura, pero todo para trabajar desde afuera. Si yo quiero ahora eh, trabajar adentro del archivo, es decir, guardar datos dentro del archivo o leer datos dentro del archivo, no puedo con file, ¿sí? File solamente es una representación, ¿sí? De un archivo, es una forma de poder representar un archivo, ¿no? Ahora, el tema acá está en usar esto, porque estas mismas clases, esta misma API, la tienen también en el API del Standard Edition, ¿sí? En las aplicaciones de escritorio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá cuando yo quiero representar un file en una aplicación móvil, ¿sí? En un dispositivo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Y bueno, que quizás yo quiera decirle que el archivo o carpeta que quiero crear o que quiero representar se encuentra en la carpeta en donde está instalada mi aplicación. ¿Sí? ¿Y cuál es la ruta para indicar cuál es la carpeta de mi aplicación? Bueno, el contexto tiene dos métodos que a ustedes les permite obtener un file con la representación, por un lado, de la carpeta en donde se encuentra mi aplicación instalada y otro file
con la carpeta en donde puedo guardar en mi aplicación archivos temporales, ¿sí? Cuando ustedes eh, instalan la aplicación en el teléfono, automáticamente Android crea dentro de Data, subcarpeta Data, una carpeta con el nombre del paquete de la aplicación de ustedes, ¿cierto? Dentro de esa carpeta, dentro de esa carpeta, eh, crea además una subcarpeta para que ustedes puedan guardar ahí archivos temporales, ¿sí? Entonces, con el método getFileDir, ustedes pueden obtener un file. Este método me devuelve un objeto de tipo file que apunta o representa la carpeta en donde está mi aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes, teniendo esa referencia, pueden decir, bueno, ahora acá voy a crear tal archivo o voy a leer de tal archivo, ¿sí? O quiero representar, referenciar a tal archivo. En el caso de getCacheDir, ¿sí? También me devuelve una representación file, pero en este caso un directorio interno preparado para guardar archivos temporales, ¿sí? Los, lo que yo ponga en la carpeta interna de mi aplicación se borra solamente cuando desinstalo la aplicación. Lo que yo ponga dentro de la carpeta caché, ¿sí? Se borra. O cuando desinstalo la aplicación o cuando el sistema operativo necesite recursos. ¿Estamos? Entonces, supongamos que de pronto ustedes quieren crear un archivo en la aplicación de ustedes para guardar el token, ¿sí? Y no lo quieren hacer con archivo ni con share preference, lo quieren hacer con un fichero común y corriente. Bueno, en ese caso, me voy a asegurar de que el archivo se cree en la carpeta interna del directorio, perdón, en el directorio interno de la aplicación, y no en la carpeta de temporales, ¿sí? Porque podría correr el riesgo de que mi aplicación, de que el sistema operativo me la borre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si son datos temporales que usó la aplicación para hacer algún cálculo, o sacar algún elemento que necesita temporalmente, guardarlo, pero después ya no lo usa, bueno, tengo que tener la precaución desde la lógica de, de la programación, es que una vez que lo guardé y ya no lo use más, eliminar ese archivo, ¿sí? Si no lo elimino, en algún momento se va a borrar. ¿Ok? Gabriel. Sí, profe, ¿cuál sería un ejemplo, digamos, el más común en el que tenemos que usar esto? Bien, un ejemplo podría ser, supongamos que eh, se me ocurre, ¿no? Eh, a ver, primero, si los datos que yo quiero guardar tienen cierta complejidad, y yo necesito garantizar consistencia, integridad referencial, es decir, yo, digamos, decir, bueno, yo tengo un archivo que voy a guardar los clientes, tengo un archivo que voy a guardar las ventas. Bueno, pues yo quiero garantizar además integridad referencial, que cuando guardo una venta, esa venta esté relacionada con un cliente. Bueno, ahí voy a una base de datos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando son datos complejos, tengo que garantizar integridad, las reglas ACID, ¿sí? Que es aislación, integridad, consistencia, concurrencia. Bueno, en este caso me conviene una base de datos, ¿sí? Porque si no, todo lo que tiene que manejar por código, ¿no? En el caso del dispositivo móvil, ¿qué podría guardar? Yo podría guardar datos como el token, podría guardar, por ejemplo, el estado, si es un juego, el estado de la partida del jugador, para no enviarlo a la base de datos, ¿sí? El estado de la partida del jugador antes de cerrar la aplicación, por ejemplo. O también ciertos datos que, digamos, yo necesito que se guarden por las dudas de que, no sé, mi aplicación interactúa con un API, pero de pronto yo necesito que si se corta la conexión a Internet, guarde localmente algún dato y cuando vuelva la conexión los envíe. Entonces tengo la posibilidad, para no armar toda una base de datos local, usando SQLite, guardar un archivo, por ejemplo, ¿sí? Esa podría ser la aplicación. O quiero guardar una imagen, ¿sí? Tomo imagen con la cámara y quiero que automáticamente se guarde, manejo archivos, ¿sí? Perfecto. Bueno, como para caer un poquito en qué hacen estos métodos getFileDir y getCacheDir, fíjense que acá tienen dos métodos ejemplo, ¿no? El método crear carpeta, si los dos métodos crean una carpeta, ¿estamos? Los dos métodos crean una carpeta con el nombre que le van a pasar por parámetro al método, ¿sí? Uno va a crear una carpeta dentro del directorio interno de mi aplicación y otro en el directorio caché.
Entonces, fíjense que dentro del método lo que hace es, crea un file, ¿sí? Está usando el constructor que recibe como parámetro un file y un string, ¿sí? El que usé yo recién para mostrarles cómo podía crear una referencia al archivo clientes.dat, pasándole primero el file de datos y en el segundo parámetro el string clientes.dat. Bueno, fíjense que acá el file que le pasa es la referencia a la carpeta interna de mi aplicación. El método getFileDir devuelve un objeto file que apunta a la carpeta interna. Entonces, ruta ahora es un file que representa el archivo de nombre que está en la carpeta de mi aplicación. Como esa es una referencia abstracta, fíjense que acá en el condicional dice, si no existe ese archivo, si no existe algo con ese nombre dentro de getFileDir, le digo, créalo, ¿sí? ¿Y por qué no sé el método newCreateFile? eh, New Create File, porque lo que quiero crear no es un archivo, sino una carpeta, ¿sí? Quiero crear una carpeta de nombre dentro de la carpeta principal. Por eso al file le usé el método mkdir o make directory y crea la carpeta, ¿sí? Lo de abajo hace básicamente lo mismo, pero creando la carpeta, en este caso, dentro de, creando la carpeta dentro de el archivo de la carpeta caché, ¿sí? De mi aplicación. Genial. Gabriel, Profe, un ejemplo también puede ser, por ejemplo, en un juego cuando se saca una captura de pantalla, puede ser una cosa así, sí. de que dentro del juego cree algún, no sé, algún archivo donde se guarden ahí las fotos, no sé, lo que sea. Exactamente. Y ya que están acá en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, generalmente lo pongo al final del video, pero lo voy a mostrar ahora. En la plataforma, ustedes tienen en programa, en pautas para el trabajo final, hay un link, un código de ejemplo de una aplicación que toma foto usando la activity de la cámara y genera, o sea, toma la foto y esa foto la convierte en un archivo, en un arreglo de bytes, ¿sí? Y la muestra en un image view. Tranquilamente, yo podría, con lo que aprenda hoy, guardar eso en un archivo local. ¿Sí? La foto guardarla. ¿Ok? Bien. Retomando un poquito, ¿qué pasa si yo voy a crear un archivo en la memoria externa? ¿Sí? Si yo quiero crear un archivo o una carpeta en la memoria externa. Bueno, lo primero que tiene que saber mi aplicación, la lógica de mi aplicación, tiene que haber una rutina que me diga si hay memoria externa o no, si tengo tarjeta de memoria o no. Bueno, la clase environment tiene este método, getExternalStorageState, que lo que me devuelve es un número que identifica si hay memoria o no, ¿sí? Si el número coincide con la constante media mounted, significa de que sí hay una memoria, una tarjeta de memoria y puedo leer y escribir en ella. Si me devuelve lo que hay en la constante media mounted read only, significa que hay una memoria, una tarjeta de memoria, pero solamente puedo leer, ¿sí? Si devuelve cualquier otro valor, significa que no tengo. Entonces, tranquilamente, yo podría crearme métodos, ¿sí? Basados en los ejemplos que están acá, para averiguar si hay memoria externa o no, ¿sí? En el ejemplo de arriba, el método es un método booleano y es external storage write table, mi inglés, o le podrían llamar en castellano, hay memoria externa para escribir. Entonces, fíjense que invoca al método getExternalStorageState, que devuelve un string, yo les dije un valor, un string, ¿tá? Entonces lo que hace después es comparar si el string que devolvió el método es igual a la constante media mounted, significa de que sí, tengo memoria, no solamente para leer, sino también para escribir, ¿sí? En el caso de que me devuelva otra cosa, no, ¿sí? O es de solo lectura o no tengo, ¿ok? El método de abajo es más específico, me dice si tengo o no, ¿sí? Eh, Memoria. Perfecto. Tengo también en el contexto métodos como getExternalFileDir, ¿sí? Al que yo le paso un string que representa la carpeta que yo quiero acceder, ¿sí? De la memoria externa.
de la tarjeta de memoria. Si yo quiero acceder, por ejemplo, de la tarjeta de memoria a las fotos, ¿sí? Pasaré en el string la constante directory picture, entonces hace referencia, eso me devuelve un file que hace referencia a la carpeta de imágenes de mi memoria externa para que yo pueda hacer algo con esa, ¿no? Pueda recorrerla, ver qué carpetas tiene, qué archivos tiene, en fin. Bien, como nosotros por ahora no vamos a trabajar con memoria externa, porque todo lo vamos a guardar en la memoria interna del teléfono, eso queda documentado ahí por si el día de mañana lo necesitan. Ahora vamos a lo importante, ¿sí? Hasta acá solamente vimos que con file representamos, por ejemplo, un archivo que se encuentra en algún lugar dentro del dispositivo. Ahora, si yo quiero trabajar con ese archivo, con los datos de ese archivo, ya sea agregando datos o leyendo datos del archivo, tengo dentro del API de Java, dentro del paquete Java.io, clases que me permiten a mí construir esos canales para leer datos o escribir datos en un archivo, ¿sí? Yo voy a avanzar acá un poquito y me voy a parar acá. Por ejemplo, cuando ustedes quieren, eh, desde un programa, ¿sí? Cuando ustedes quieren desde su aplicación, por ejemplo, enviar datos a un archivo, lo que tengo que hacer es construir un canal o un stream, un flujo, ¿sí? Cuando yo construyo un flujo para enviar datos, no necesariamente voy a mandar datos a un archivo, ¿sí? Yo puedo mandar datos a la memoria o puedo mandar datos a otro hilo, ¿ok? Nosotros, en esta materia, vamos a ver cómo enviar datos a un archivo y cómo leer datos de archivo. ¿Ah? Vamos a trabajar con este nodo, archivo. Entonces, cuando tengamos que guardar datos en archivos, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero, construir un objeto file que represente a nuestro archivo. Luego, vamos a construir este canal. Este canal siempre empieza con un objeto llamado nodo, que es el que identifica cuál es el destino, ¿sí? En este caso, un archivo, ¿ok? Ya vamos a ver qué clase es la que utilizamos. Ahora, yo puedo trabajar a través de ese objeto. A través de ese objeto yo puedo, desde mi aplicación, enviar datos, ¿sí? Al archivo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que yo necesito que mi aplicación envíe datos, pero es tanta la cantidad de datos que voy a mandar al archivo que por allí el nodo va a ir guardando de a poco y cuando no pueda ir guardando, me va a ir poniendo en cola y mi aplicación se va a detener, ¿sí? Entonces, generalmente, uno al nodo después le acopla otros objetos, ¿sí? Eh, con distintas funcionalidades, como por ejemplo la de buffer, que la que va a hacer es atajar todo lo que manda la aplicación, dejarlo en la memoria RAM, en memoria intermedia, y cuando la aplicación siga haciendo lo suyo, y cuando el nodo, la clase nodo esté libre, pueda seguir guardando datos, el, el buffer se encarga de enviarle los datos, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, a este canal también lo puedo armar con otras clases, con otros objetos, con funcionalidades adicionales, ¿sí? Ya lo vamos a ir descubriendo ahora a medida que avancemos. Por lo tanto, cuando me voy a conectar a un archivo, mi aplicación se tiene que conectar a un archivo, tengo que tener en claro si los datos van a viajar de mi aplicación al archivo o si del archivo a mi aplicación. Es decir, si voy a construir un canal para enviar datos o un canal para leer datos. ¿Estamos? Son canales unidireccionales. ¿Tá? No puedo usar un mismo canal para enviar y recibir. ¿Ok? Eso es importante. Bien, sabiendo eso, vamos a ir avanzando. Ya sabemos que para construir este canal, ¿sí? Yo voy primero a determinar qué tipo de flujo es, si es de entrada o de salida de datos, ¿sí? Segundo, ¿qué voy a enviar a través de ese flujo? Porque puedo enviar caracteres o puedo enviar bytes, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y bueno, por ejemplo, si envío caracteres, significa que si envías, por ejemplo, la letra A través al archivo, ¿sí? Cuando lo recuperes,
vas a recuperar la letra A, ¿sí? Ahora, si envías como byte, vos vas a mandar la letra A, pero en el archivo va a quedar guardado el byte que representa al carácter A, mayúscula, ¿sí? Y cuando lo recuperes, y vas a recuperar no el carácter original, ¿sí? Recuperás byte. ¿Cuándo es útil uno u otro? Bien, nosotros hoy vamos a trabajar, generalmente vamos a trabajar en nuestros proyectos con flujos de bytes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nodo que se va a conectar a un archivo, pero después, si bien por este canal van a viajar bytes, le vamos a ir acoplando filtros adicionales, clases adicionales, ¿sí? Con distintas funcionalidades, ¿sí? Que nos permitan lo siguiente. Por ejemplo, desde nuestra aplicación, enviar datos primitivos, como por ejemplo el precio de un producto, ¿sí? Los transforme a través del flujo, los transforme en bytes, ¿sí? Pero que después, cuando los recupere otra vez con un doble, con la misma precisión, ¿sí? También vamos a usar flujos de bytes agregando clases adicionales a ese flujo, acoplándole eh, este, elementos que permitan, por ejemplo, que si envío un objeto, es decir, que si envío un producto, lo transforme en byte, pero cuando lo recupere, me recupere el producto que yo guardé. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo podemos proceder para hacer eso? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, que para poder manejar, para poder construir ese flujo, ese canal, ¿sí? Como decíamos, tenemos que tener en cuenta si los datos, si es un flujo de entrada o salida, tenemos que tener en cuenta qué datos van a viajar, si son bytes o son caracteres, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta el nodo, es decir, cuál es la fuente de origen o de destino de los datos. Entonces, si yo voy a trabajar con flujos de bytes, ¿sí? Tengo dos grandes clases abstractas que agrupan esos flujos. Por ejemplo, input_stream agrupa todas las clases que representan flujos de entradas de bytes. Y output_stream es una clase abstracta que representa a todos los flujos de salidas de bytes, ¿sí? Tanto los canales de entrada como de salida tienen clases nodo, es decir, clases que representan desde dónde vas a tomar datos o hacia dónde van a viajar los datos, ¿sí? Yo les comentaba recién que yo puedo enviar datos o leer datos no solamente de un archivo, puedo enviar o leer datos desde otro hilo o desde la memoria RAM, ¿sí? Entonces, tengo varios nodos, como lo ven ustedes acá en esta fotocopia, ¿sí? Tanto de entrada, de entrada de datos como de salida de datos. Pero como nosotros vamos a trabajar con archivos, el nodo que vamos a usar para representar que voy a leer de un archivo byte es file input stream. Y el nodo que vamos a utilizar para decir que me voy a conectar a un destino al que voy a enviar bytes es file output stream, ¿sí? Entonces acá ya vamos conociendo algo más, ¿sí? Acá ya vamos conociendo esto que lo veíamos recién de forma muy abstracta, que si mi aplicación se tiene que conectar a un destino y el destino es un archivo, y yo lo primero que tengo que hacer es poner un nodo para indicar qué tipo de destino es, en este caso, los datos viajan desde la aplicación al archivo, bueno, ya sabemos que como el destino, perdón, es un archivo y lo que voy a enviar son bytes, ¿sí? Y los datos salen de mi programa y van al archivo, el nodo en este caso sería un file output stream, que representa un canal de salida de datos de mi aplicación y entrada de datos al archivo. También sé, entonces, que si ahora esto es un nodo, perdón, es un flujo de entrada de datos, ¿sí? En donde el origen de datos es un archivo, y quiero construir un canal indicando que voy a tomar datos de un archivo, pero los datos que voy a tomar son bytes, ¿sí? El nodo acá sería un file input stream,
¿sí? El objeto que voy a tener que utilizar acá es un file input string. Perdón, input string. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Si yo uso eh, ese nodo, ¿sí? File input string, yo solamente voy a poder leer o enviar byte, ¿sí? Si lo que quisiera hacer, a pesar de que nosotros no lo vamos a usar ahora acá, si lo que quisiéramos hacer es crear un flujo para tanto enviar como leer caracteres, ¿sí? Bueno, las clases que representan un flujo de entrada de datos de tipo carácter es reader, y la clase abstracta que representa un envío de datos, un canal que va a enviar datos de tipo carácter es writer, ¿sí? Por lo tanto, también tienen sus clases nodo. Si yo me voy a conectar a un archivo para escribir datos, el nodo sería en este caso FileWriter. Si lo que quiero hacer es conectarme a un archivo para leer caracteres, la clase nodo es FileReader, ¿sí? Partiendo de esto, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Y ahí lo que tienen acá aparte es documentación acerca de estas clases abstractas, qué métodos tienen, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento? Esto tiene todo este detalle porque fue un documento que utilizamos para el entrenamiento de certificación Java, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí si les resulta útil, ahí lo tienen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un ejemplo, porque generalmente aprendemos más haciendo que diciendo, ¿no? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a construir una aplicación, ¿sí? Vamos a construir una aplicación que en primera instancia nos permita guardar lo que sería código, descripción y precio de lo que es un producto, ¿sí? Cuando hagamos clic en guardar, el view model de esta activity lo guarde en un archivo, ¿sí? Pero que lo guarde como datos primitivos, es decir, el código que es un entero, lo guarde como entero, la descripción que es un string, la guarde como string, el precio que es un doble, lo guarde como doble, y automáticamente navegue a la segunda activity. La segunda activity en el viewModel va a tener un método que va a leer esos datos, ¿sí? Va a reconstruir, va a recuperar esos datos y los va a enviar a la vista. A la vista, en la vista lo vamos a mostrar en un test view, para no hacer un recycle view o un list view, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear un test view que ocupe todo el ancho del display, y acá el método leer, a medida que lea el código, descripción y precio de cada producto que yo guardé, lo concatene en un string y a través de un mutable que vamos a tener en el viewModel lo devuelva a la vista, ¿sí? Eso es lo que vamos a construir. Entonces, les pido que creen dos activities, ¿sí? Creen un proyecto con una view activity. A la primera activity arman esta vista y en la segunda activity esta vista, ¿sí? Yo para acelerar un poco el proceso, les voy a pasar los archivos XML de las vistas que creamos en el grupo anterior para que podamos utilizar eso. Vicky.